Esto es un Mercedes, un auto que cuesta casi $10,000 y yo pagué $1,500. Mira el estado en que está, parece que salió de un pantano. Pero debajo de todo este barro puede haber uno de los mejores negocios que he hecho. Mi peor error. Este es un Mercedes A200. El auto que hace realidad el sueño de quien siempre quiso tener un auto alemán. Un Mercedes así en buen estado vale casi $10,000. Y este apareció en la subasta por $1,500. Cubierto de suciedad, parado por mucho tiempo, el parabrisas roto, el interior consumido por el abandono. Cuando un auto así aparece tan barato, todos huyen. Piensan que es trampa, que va a dar pérdidas, que el problema es demasiado grande. Yo pienso al contrario, es exactamente en estos autos donde está la mayor oportunidad. Y pagué $1,500 y traje este Mercedes a Percepcar. El plan es fácil de decir y difícil de hacer. Descubrir por qué el motor no enciende, resolverlo, limpiar todo este desastre y transformar este auto abandonado en uno que vale casi 7 veces lo que pagué. Pero primero, necesitamos descubrir qué está impidiendo que este motor funcione. Ahora la parte más importante, el motor. Este es el 1.6 turbo de Mercedes. Un motor compacto pero que entrega la potencia y el refinamiento que se espera de un auto alemán. Pero mira el estado, cubierto de barro como el resto del auto. La limpieza es fundamental para que el mecánico pueda trabajar y hacer un diagnóstico preciso. No se puede investigar nada con todo este lodo encima. Ahora sí, este motor está listo para que el mecánico descubra por qué no quiere dar señales de vida. Antes de cualquier diagnóstico, este auto necesita una limpieza completa. Y esta va a ser pesada. Mira la cantidad de barro impregnado en esta carrocería. No es polvo, es lodo seco que se pegó en cada centímetro.
Y conforme la suciedad sale, aparece la primera buena noticia. La pintura plata está intacta por debajo, sin óxido en la carrocería. Este Mercedes no va a necesitar hojalatería ni pintura, solo mucho trabajo de limpieza. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Por qué este motor no enciende? El mecánico llegó para hacer el diagnóstico. Aqui a gente tem Nossa. Eita, poxa. Los fluidos estaban todos degradados, como se esperaba en un auto parado por tanto tiempo. Hizo el cambio completo de todo antes de cualquier prueba. Colocó una batería nueva. El mecánico fue a investigar y lo que descubrió tiene todo el sentido para un auto abandonado por tanto tiempo. La bomba de combustible estaba muerta. Con el auto parado por tanto tiempo, el combustible viejo se fue degradando dentro del tanque hasta convertirse en un residuo que comprometió la bomba. Sin la bomba mandando combustible al motor, gira, pero nunca enciende. La solución es cambiar la bomba de combustible y limpiar el sistema. Si es solo eso, este Mercedes vuelve a vivir. Si hay algo más en el motor, ahí la cosa cambia. Con el auto en el elevador, se pudo ver cómo estaba la situación por debajo. Mucha suciedad acumulada, pero el chasis no tiene óxido estructural, no tiene agujeros. Para un auto que quedó abandonado en este estado, la estructura está exactamente como debería estar, intacta. Las cajas de rueda acumularon una cantidad grande de suciedad, pero están perfectas por debajo.
y las ruedas deportivas del Mercedes. Después de limpiarlas, mostraron por qué este auto tiene la cara que tiene. Este Mercedes está mostrando que debajo del barro había un auto muy bien construido, pero ese motor que no enciende todavía no sale de mi cabeza. Llegó la hora de comprar las piezas. La bomba de combustible para este Mercedes, $250. Pieza de auto alemán no es barata. El filtro de combustible para acompañar, $50. La mano de obra del mecánico, $100. Y hay una cosa más que este Mercedes necesita: el parabrisas. Mira el estado, roto, comprometido, no tiene arreglo, va a necesitar uno nuevo. Parabrisas nuevo con instalación, $300. Sumando todo, $700 en piezas y servicio. En un auto que pagué $1,500, todavía es una inversión que vale mucho la pena. Si esta bomba resuelve el problema, la ganancia va a hacer que cualquiera quiera entrar en este mundo de subastas. El mecánico llegó para cambiar las piezas. Mira el estado de la bomba vieja y del combustible que salió del tanque. Un residuo oscuro, degradado. Era imposible que este motor funcionara con esto adentro. Instaló la bomba nueva, cambió el filtro y limpió todo el sistema de combustible. Combustible nuevo en el tanque. Llegó la hora de la verdad. Primera tentativa. El motor giró, tosió, casi, pero no encendió. Segunda tentativa. Encendió. Este 1.6 Turbo está vivo. Era exactamente lo que imaginábamos. La bomba de combustible muerta por el abandono. Nada grave en el motor. Un Mercedes de casi $10,000 que volvió a la vida por una bomba de combustible. La pintura de este Mercedes estaba opaca después de tanto tiempo cubierta de barro. Después del pulido, la pintura plata volvió a brillar. Mira la diferencia de auto que parecía haber salido de un pantano a un Mercedes de concesionaria. Este auto está quedando exactamente como debería estar. Ahora falta la parte de adentro. Y mira, esta va a ser la transformación más impresionante de este proyecto. Ahora la parte que estaba evitando, el interior. Mira este estado. Los asientos beige completamente tomados por la suciedad. El tablero, el volante. Cada superficie cubierta por el mismo lodo que tomó el auto entero.
Este interior que parecía perdido volvió a aparecer el de un Mercedes de verdad. Asientos beige limpios, tablero impecable, cada detalle en su lugar. Llegó la hora de ver la transformación de nuestro Mercedes comprado en la subasta. El mismo auto que llegó aquí cubierto de barro, con el motor parado, el parabrisas roto, el interior destruido, que todos pensaron que era un fracaso. Ahora mira cómo está. Plata brillando, parabrisas nuevo, motor funcionando, interior impecable, ruedas relucientes. De auto que parecía haber salido de un pantano a un Mercedes que parece de concesionaria. Y el motor 1.6 turbo funcionando perfectamente como si nunca hubiera parado. Este es el Mercedes que nadie quiso en la subasta. Todos miraron y vieron problema. Yo miré y vi oportunidad. ¡Una bomba de combustible! Ese era el secreto que escondía este Mercedes A200 en la subasta. Vamos a las cuentas. Pagué $1,500 por este Mercedes. Invertí $1,000 más en piezas, mecánico, parabrisas y estética. Total, $2,500. Un Mercedes así funcionando, en este estado, vale casi $10,000. Ganancia estimada, más de $7,000. De 1,500 a casi 10,000, sin hojalatería, sin pintura. Solo con conocimiento, piezas correctas y trabajo. Este es el poder de la subasta para quien sabe lo que está haciendo. Todos miraron este Mercedes cubierto de barro y vieron un problema de $1,500. Yo vi una ganancia de más de 7,000. Dale like a este video. Comenta aquí abajo qué te pareció. Si te gustó, suscríbete al canal. Cada sábado a las 2 de la tarde hay video nuevo. Nos vemos en el próximo.